Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe, Ah, Hola, ¿cómo están? ¿cómo está? aquí listo con el micrófono abierto y cerrado, listo para en caso de. Les quería hacer una consulta. ¿Han hecho alguna de los experimentos, no? ¿Alguna de las simulaciones? La verdad iba a empezar a hacerlo hoy día en la nochecita, Ah, ya. Ok. en la fresquita. Bien, hoy día vamos a comenzar a ver algunos componentes de un circuito eléctrico. Lo que tengo ahí, ¿cierto? Es una placa madre de algún circuito integrado donde hay ciertas resistencias, condensadores, diodos, ¿cierto? Algunas memorias, hay cables, hay transistores, etcétera, etcétera. Y lo fundamental es que cada uno de esos materiales tienen su forma de conectarse, de trabajo, de secuencias, y eso es lo que uno ve, y vamos a tratar de analizar aquellas partes, ¿ya? Bien, hay algunas condiciones, algunos casos especiales, que son, por ejemplo, la fuerza, la fuente de fuerza electromotriz, que es la FEM, la batería, que suministra energía eléctrica necesaria en volt, ¿ya? Que es la pila, la batería. Tiene una polaridad positiva y negativa. El flujo es la intensidad de corriente I de corriente de los electrones que se mide en amperes. De electrones que se mide en amperes, que es el flujo de intensidad de corriente. La existencia de una resistencia o carga que se mide en ohms y que está conectada al circuito para que consuma energía y que proporciona la fuente de fuerza electromotriz y la transforma en energía útil. Como puede ser, por ejemplo, al proporcionar, al prender una ampolleta, una energía útil, como puede ser proporcionar frío o calor, el movimiento motor, amplificar sonidos, reproducir imagen en una pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un elemento que produce energía, que es la FEM, la pila, la batería, ¿cierto? Y que eso genera un flujo de electrones a través de conductores. Esos conductores son alambres que se supone una resistencia nula, lo cual en la práctica no es cierto. Y un elemento que consume esa energía, que es una resistencia R, que disipa esa energía, la consume, ¿ya? Que sería el caso, el otro día lo vimos, ¿cierto?, del condensador con la ampolleta. La ampolleta es el que consume la energía que libera el capacitor en un tiempo relativamente corto, y la consumen, ¿cierto? Disminuyendo, ¿cierto? Con una máxima luminosidad, y a través del tiempo eso se va, su intensidad, ¿cierto? Va disminuyendo hasta que se consume totalmente la energía eléctrica, ¿cierto? Que en este caso le proporciona el condensador. Y eso es lo que uno visualiza, ¿cierto? Una resistencia con un código de colores, ¿cierto? De acrílico, de mica, ¿cierto? Algunos valores, pero en el fondo práctica, en un circuito eléctrico nosotros vemos una polaridad positiva y una polaridad negativa. La patita grande pertenece a los positivos, la patita chica es negativo, y ahí va el flujo de energía eléctrica a través de una resistencia. Fíjate bien lo que tú ves, lo que puedes palpar, tocar, ¿cierto? Y en un plano aparece de esa forma una resistencia eléctrica. Y una fuente de fuerza electromotriz aparece de esa forma. ¿Cuáles son los componentes adicionales?
está la fuente de fuerza electromotriz, que es el voltaje, la pila, la batería, el generador, que suministra la energía necesaria y suficiente para que se consuma en un elemento que es la resistencia R, una lámpara, un microondas, una plancha eléctrica, un secador de pelo, y obviamente tiene que tener todo circuito eléctrico tiene que tener una cierta protección, que es la parte débil, ¿cierto? Tiene que tener ahí un fusible, que es el que, como protección, ¿cierto? Ese fusible es el talón de Aquiles, que es lo que permite, ¿cierto?, que se pueda desenergizar el sistema cuando hay una sobrecarga, etcétera, etcétera. Y hay que tener un elemento, un interruptor, que permite, ¿cierto?, desconectarse del circuito y dejar pasar la energía eléctrica. Y los tipos de fusibles que hay son de botón, de pequeños, digamos, fusibles que están ubicados en el automóvil. Estos normalmente son de losa, que están ubicados en un microondas, o estos que están ubicados, ¿cierto?, en el circuito eléctrico en la entrada de las casas en cuestión. O fusibles más modernos, ¿cierto?, en el cual se corta la energía eléctrica, tú mueves la palanca y se vuelve a energizar el sistema, y obviamente tú vuelves a tener energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, en este caso, esos son los diferentes tipos de fusibles. Y este fusible que está aquí, que estoy indicando, es el que está en muchas de las casas, sobre todo en Valpo, o en casas antiguas, cuando hay una primera puerta y hay una puerta, después hay un hall y hay otra puerta que permite entrar a la gente hacia la casa, y eso es un tipo de botón que está a la entrada detrás de la puerta principal. Y aquí hay un orificio y se une eso con un pequeño cable en cuestión. Y ese cable es muy delgadito, muy pequeño, de manera que si viene una sobrecarga o otra situación específica, se produce un corto, esa parte débil, el pelito se corta, ¿ya? Y uno tiene que desenergizar el sistema, sacar el soquete, y uno cambia ese pelito delgado para generar, ¿cierto?, una continuidad en la energía eléctrica que se mete hacia nuestras casas. Esto está en los automóviles, están también en algunos circuitos eléctricos o la ampolleta madre, que está ¿cuánto se llama? Ubicado en el aguinaldo del arbolito Pascua, que ya pronto se acerca, donde es la cosa que está vibrando, o que deja, ¿cierto?, en la parte útil en cuestión, y si esa ampolleta madre se quema, no deja pasar la energía eléctrica y todas las luces se apagan. Eso sería para una guirnalda de un arbolito Pascua, ¿cierto?, que tiene una cierta protección, y hoy día existen las mismas o las guirnaldas del arbolito Pascua, que están conectadas tanto en dos situaciones serie paralelo, y esa cosita que está ahí, ese pelito delgado, está vibrando de alguna manera, está cortando y abriendo el circuito, y deja pasar mayor o menor corriente, y al estar pestañeando, hace que las luces prendan a un ritmo determinado, ¿cierto? Y por lo tanto eso genera una variedad de colores, etcétera, etcétera. Entonces, un fusible consta normalmente de una fuente de fuerza electromotriz, un elemento que consuma la energía eléctrica, hay un interruptor y hay una protección que es el talón de Aquiles, ¿cierto?, de esa situación. En la unidad en la que se miden los componentes que afectan el circuito eléctrico es el voltaje, la tensión o diferencia de voltaje o potencial eléctrico, una batería, una pila alcalina o una batería simple. Y yo, para poder medir el voltaje, ¿cierto?, en un aparato, en este caso entre los bornes de una batería, lo que tengo que hacer es conectar el multitester o el voltímetro en paralelo para realmente medir, ¿cierto?, el voltaje asociado a los extremos de la resistencia. Si yo quiero medir la corriente, tengo que obtener, ¿cierto?, la continuidad, de tal manera que la corriente que entra por aquí vaya al aparato, registre lo que corresponde y vuelva a salir por el mismo punto. Entonces tengo la posibilidad de medir el voltaje y la intensidad de corriente. Entonces la energía eléctrica o lo que me genera la energía lo hace en voltaje, debido a una diferencia de potencial, una tensión eléctrica.
las unidades que miden el comportamiento que afectan el circuito, por ejemplo, la corriente eléctrica, en un circuito cerrado, en un circuito eléctrico se genera una corriente, hay una cierta polaridad positivo o negativo y se genera en ese sentido. Entonces en un circuito eléctrico cerrado la corriente continua o la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz, FEM. Entonces, ¿cómo yo mido la corriente? Colocando el multitester, ¿cierto?, en serie, porque hay una cierta continuación entre la pila y el elemento que consume esa parte de la energía. Aquí tiene una serie de medidores de la corriente, tiene un multitester de tipo digital, otro tipo de análogo, un multitester, y acá tiene otro tipo de medidor, ¿cierto?, digital. ¿Qué diferencia hay unos con otros? Que hay algunos, ¿cierto?, que te miden, aparte de medir la corriente, miden el voltaje, miden resistencia eléctrica, condensadores, miden la capacidad eléctrica, los diodos, te miden temperatura, viene con una termocupla, ¿ya? Y te permite medir hasta temperatura. Este que está aquí adicionalmente, ¿cierto?, lo que te hace, tú aprietas ese gatillo, se abren las tenazas y tú colocas el cable aquí, vuelves a cerrar. Entonces creas un circuito cerrado y puedes medir el campo magnético del cable, ¿cierto?, que te genera el cable en cuestión debido a la corriente. Entonces, estos multitester o estos multimedidores, sería bueno que usted en el tiempo se vaya haciendo de uno de ellos porque lo va a necesitar en su vida profesional o tenerlo a la mano para poder registrar algunos valores. No son muy caros. Hay un señor que trae cosas desde la zona franca de Iquique y se coloca los días domingos ahí en la avenida Argentina a vender estos multitesters o estas cosas, ¿cierto?, que te permiten medir corriente, voltaje, resistencia eléctrica y otras cosas más. Vamos con el sentido de la corriente eléctrica, ¿cierto? El sentido, la definición y la densidad de corriente. ¿Qué es lo que es un conductor? Un conductor es un material en el cual algunas partículas cargadas, que son los portadores de carga, se pueden mover. La corriente eléctrica entonces va a ser un flujo de carga eléctrica que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal, es decir, hay unos portadores de carga que en este caso son los negativos, que atraviesan esa área efectiva y ese flujo permanente, debido a la diferencia potencial, te crea un flujo de corriente. ¿Y la corriente en qué se mide? Se mide en amperes. Y un amper es igual a un coulomb partido por segundo. Y un coulomb contiene 6,3 por 10 elevado a 18 electrones. Y 10 elevado a 18 es 6 por 3. Y 6 es 1.000.000. O sea, son 6,3 trillones de electrones. Cuando tú tienes un amper de cargas fundamentales que están pasando a través de un cable por un área transversal o un área A. ¿Y la corriente cómo se mide? Como delta Q o de Q a de T o delta Q en delta T. Y la unidad es el amper. Y un amper es igual a un coulomb partido por segundo. Entonces abajo dice el sentido de la corriente coincide con el de los portadores de carga positivo. Pero en realidad los que se mueven son los cargas negativas y el otro día yo mencioné que hay un efecto, que el efecto Hall, que te permite determinar que son los electrones los que llevan la energía eléctrica de un lugar a otro a través del cable. Ahora, todos estos electrones se mueven con una cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre P sub D, o la velocidad de desplazamiento. Esa velocidad caracteriza el movimiento de electrones dentro de un conductor sometido a un campo eléctrico externo. Entonces tú lo que tienes acá es un trozo de ese cable, que tiene una cierta área y un cierto largo, que es la velocidad de arrastre por el tiempo, y los electrones se mueven con una cierta velocidad, que es la velocidad de desplazamiento en cuestión. Ahora, ese cilindro que está ahí encierra un número n de cargas fundamentales, que es la densidad de portadores de carga, que lleva una carga Q cada portador, con una cierta velocidad de arrastre. Entonces todos los portadores que pasan a través de una cierta longitud en un tiempo, la carga total por unidad de volumen será delta Q
el número de cargas fundamentales por unidad de área por unidad de longitud, es decir, área por longitud, el volumen. El área de un cilindro, ¿cierto? Es el área por esa longitud. Y como todos lo hacen con una cierta velocidad de arrastre en un cierto tiempo, longitud te queda la velocidad de arrastre por el delta t de tiempo. De tal manera que la intensidad de corriente es delta Q en delta t, que es equivalente al número de cargas fundamentales que pasan en una cierta área por una velocidad de desplazamiento. ¿Cómo se mide la densidad de corriente? Se define como el cociente entre la energía eléctrica en amperes partido por el área en cuestión. Y eso de la densidad de corriente te queda el número de cargas fundamentales por Q por la velocidad de arrastre. Si la velocidad de arrastre varía de un punto a otro, podemos calcular la corriente a partir de la densidad de corriente, pero esto no lo vamos a ver, que sería I igual a integral de J punto de A. Pero tú, como no sabes integrar, no vamos a hacer ese problema que aparece ahí, o esa situación específica. Simplemente lo que nosotros vamos a medir la densidad de corriente en un cable independiente, ¿cierto?, del radio en cuestión. ¿Cuántos tipos de corriente hay? Hay dos tipos de corriente. Un tipo de corriente continua o directa. Este tipo de corriente directa siempre va en un mismo sentido, es decir, del polo negativo al polo positivo de la fuente de electromotriz. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como el caso de las pilas, la batería, los dínamos, un generador. Y eso te genera una corriente continua. ¿Qué tipo de energía eléctrica tenemos en nuestras casas? ¿Aló, don Alfredo? Alterna. Ah, corriente alterna, ¿verdad? No es corriente continua. Es corriente alterna. ¿Dónde tenemos corriente continua? ¿Me puede dar un ejemplo? ¿En la batería? En una batería, pues en nuestro automóvil tengo corriente continua. Es generada por una batería. Tengo corriente continua. Tengo una sola polaridad. 220 volts, que es voltaje con una corriente entre 3 y 5 amperes. Entonces, tú en un generador, una pila, una batería, un dínamo, por ejemplo, para el 18 de septiembre, normalmente se colocan guirnaldas y la gente, para mantener una cierta energía eléctrica y no colgarse del sistema, tienen sus propios generadores y ellos generan una corriente de tipo continua. Y por eso a veces cuando se quema una ampolleta, se apagan todas las demás, por una guirnalda. Porque la energía eléctrica, por energía, ¿cierto? O la luz, no la luz, la energía eléctrica tiene para circular solamente por un camino. Y si hay una resistencia que esté apagada o esté quemada, no te va a prender el resto. Entonces hay que saber identificar cuál es la ampolleta que debo cambiar para que eso siga funcionando. La corriente alterna va alternando entre un valor máximo positivo, un 0 y un valor máximo negativo. 220, 0, menos 220. 220, 0, menos 220. Va alternando y va cambiando de polaridad. La corriente alterna se diferencia de la directa, que es la corriente continua, en que cambia su sentido de circulación periódicamente y por lo tanto su polaridad. La corriente alterna de uso doméstico e industrial. En los países europeos la corriente alterna tiene 50 ciclos o Hz y eso corresponde a la frecuencia por segundo, mientras que en los países de América tenemos una frecuencia de 60 ciclos o Hz. Aquí en Chile, ¿cuánto tenemos? ¿50 o 60 ciclos? 50. ¿Ah? Tenemos 60 Hz. En los países europeos tienen 50 Hz. ¿Ya? Y no hay problemas con la polaridad, ¿ya? El problema está en el voltaje. Si yo traigo un computador desde un país europeo y lo conecto a la red de 220, lo más probable es que voy a quemar el computador porque está, ¿cierto?, adaptado para estar trabajando a 110 volts. Entonces lo que tengo que hacer es comprar un transformador elevador de voltaje
de 110 a 220, con una cierta potencia. Ahora, hay dos tipos de corriente, una corriente continua y una corriente alterna. Los troles de Valparaíso, ¿qué tipo de corriente tienen? ¿Continua o alterna? ¿Aló? Continua. Continua, ¿cierto? Ellos tienen un sistema de alumbrado público, de alumbrado, ¿cierto? Especial. Ellos andan trayendo dos suspensores que se les llama, ¿cierto? Y esos suspensores van a través de un sistema de alumbrado específico. Ellos tienen corriente continua. Entonces, antiguamente yo sabía que estaban ahí detrás de la Plaza Victoria, donde está Ripley, donde está la sede del Wander, o estaba, no sé si estará todavía, no estaba ahí, donde estaba en la calle Lira, a veces estaba, detrás de eso, ahí estaba la planta generadora de corriente continua. Ellos compran a un proveedor, ¿o cierto? Le compran corriente alterna. Entonces algún circuito me convierte media señal. Entonces, si tú te das cuenta que voy de 0 a 220, 0 menos 220. Entonces, lo que hace ese sistema o ese circuito, ¿cierto? Alternador, me cambia de polaridad esta parte, que esta es positiva, esta es negativa, me cambia, ¿cierto? La polaridad, esta que está ahí. Y es un rectificador de media señal, porque una señal completa es esa, una señal completa es esa. Entonces lo que hace este rectificador, o puente rectificador, me rectifica media señal, de tal manera, ¿cierto?, que me la manda para arriba, ahí. Esa media señal me la manda para arriba. Entonces en promedio lo que tengo es una corriente continua. La transformo, la rectifico. Y por eso ellos tienen un sistema, ¿cierto?, de tendido eléctrico especial. Entonces tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y corriente alterna. Nosotros usamos, ¿cierto?, para nuestras calles, para nuestra casa, corriente alterna. Y la corriente continua, ¿cierto?, es la que genera una batería, un generador, un motor eléctrico, etcétera, etcétera. Nosotros usamos 60 Hz o ciclo, significa que los electrones van y vienen a través del cable 60 veces en un segundo. Es la unidad de tiempo. En el cambio, en Europa usan 50 Hz. Ahora, hay dos sentidos de la corriente. Aquí normalmente, ¿cierto?, estamos diciendo que la corriente va desde menos a más. En realidad, ¿cierto?, ese es el sentido físico, de menos a más. Pero nosotros vamos a suponer que la corriente va de más a menos. Y vamos a analizar todos nuestros problemas en ese sentido. Y ese sentido, ¿cierto?, es el sentido práctico de la corriente. ¿Ya? Y si tú analizas toda esa situación, normalmente te dicen que los portadores de carga se mueven desde los lugares negativos hacia los positivos, tratando de igualar esa diferencia potencial. Y en ese transcurso, ¿cierto?, hay cansancio de los enanitos que están en el interior de la pila, y por lo tanto la pila se va gastando y en algún momento deja de funcionar. Entonces nosotros tenemos dos sentidos de la corriente, un sentido práctico y un sentido físico y un sentido práctico. El sentido físico dice que la corriente va de menos de la polaridad negativa a la polaridad positiva, pero en el sentido práctico voy de menos a más, va en sentido contrario. Y hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta acá? Hemos visto No, profe. el Por mi concepto. parte, no, profe. Ya, hemos visto el concepto de voltaje cuando vimos diferencia potencial. El voltaje se define como el trabajo que hace un agente externo para trasladar una carga de prueba, ¿cierto?, de un lugar específico a otro. Si la traes desde muy lejos, el voltaje del infinito vale cero. Así que el voltaje es trabajo partido por carga. Ahora lo que estamos evaluando, ¿cierto?, son el tipo de corriente, los voltajes y también la corriente en cuestión. Vamos a ver el concepto de la resistencia eléctrica. Lea ahí un poquito lo que está con amarillo, por favor. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo.
Ya, vamos a revisar el concepto de la resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que dice acá? La resistencia eléctrica es toda oposición, ¿cierto?, que encuentra la corriente a su paso en un circuito eléctrico, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas. Entonces, como dice la palabra resistencia, vos, opone una cierta resistencia al paso de los electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una resistencia o un obstáculo a la circulación de la corriente. Entonces, un artefacto eléctrico, un horno, un microondas, un horno eléctrico, un escaldador, una estufa eléctrica, un secador de pelo, una plancha eléctrica, una lavadora, una centrífuga, opone una cierta resistencia al paso de la corriente. Consume la energía eléctrica. Por favor, no vaya a decir consume la luz. Cuando hay un corte de luz o un corte de energía eléctrica. Corte de energía eléctrica. Claro, papá, ve, entonces usted está haciendo la diferencia, usted está aprendiendo más que el resto, ¿me entiende? Entonces usted tiene que usar y corregir a las personas, porque dice, ah, se cortó la luz. No, se cortó la energía eléctrica. Tenemos dos etapas. Esto es lo ideal. Un cable en el cual van los portadores de carga, y los portadores de carga entran por atraviesan un área transversal, un área, ¿cierto? Y circulan por él sin ningún problema. Los electrones fluyen por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia eléctrica. Entonces esto podría ser un conductor de cobre, ¿ya? Un conductor de plata, un conductor de oro, que oponen poca resistencia eléctrica en cuestión. Los mejores conductores de la electricidad son en el siguiente orden. Primero, el oro. Segundo lugar, la plata, y muy cercano a la plata, pegadito, está el cobre. Pero ahora está apareciendo el grafeno. Entonces parece que los vamos a ir a la paila, pero parece que ya le estamos buscando solución al grafeno. ¿Por qué razón? No sé si escuchó ayer una noticia interesante. ¿Vio ayer el ministro de Energía o no? Chile quiere... Yo no vi noticias ayer, profe. Ya, no vio noticias, pero hay una situación, ¿no es cierto?, de hidrógeno verde que le están llamando. ¿Por qué verde? Porque digamos, va de la mano de la ecología. ¿Ya? Hidrógeno verde. Para producir hidrógeno verde, tú necesitas agua y necesitas bastante energía eléctrica. Y la energía eléctrica, papá, la tenemos en el norte, está botada la energía solar, con las plantas, ¿cierto?, fotovoltaicas. Y en la zona sur tenemos vientos en la Patagonia, los mejores vientos, y están muy cercanos a nuestras costas. Y por lo tanto tú pones molinos, generadores de energía eléctrica con vientos. En cambio, en Europa y en otros lugares los tienen que poner en alta mar. Entonces eso eleva los costos de producción. Nosotros los podemos colocar en tierra. Y todas las plantas fotovoltaicas que tenemos. Entonces nosotros seremos capaces de producir hidrógeno verde, ecológico. Y se puede llegar, ¿cierto?, fácilmente, se puede llevar comprimido desde las plantas hacia los puertos de desembarque. Y está muy cercana, porque Chile es muy largo y muy angosto, entonces tenemos trayectos, ¿cierto?, muy cortos para poder llevar esta información, para poder llevar este hidrógeno en cuestión. Interesante, ¿ah? Entonces aquí tenemos una foto B. Una foto B, los electrones están fluyendo por un mal conductor eléctrico que ofrece una alta resistencia a su paso. ¿Quiénes podrían ser una alta resistencia? El tungsteno, el nicrón. El nicrón es una aleación, ¿cierto? Cobre-fierro creo que es. Entonces opone una alta resistencia al paso de electrones. Entonces en este caso los electrones chocan unos con otros y no circulan libremente, y eso, el número de choques por unidad de volumen, por unidad de tiempo aumenta, y eso se traduce en ¿qué cosa? En aumento de calor. Aumenta la temperatura, cambia de coloración, y eso se transforma en calor. ¿Usted tiene una estufa eléctrica en la casa o no? ¿Alguien de ustedes tiene una?
¿Tiene alguna estufa eléctrica en la ¿Cómo, casa? profe? ¿Una estufa eléctrica? Sí, 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 yo ya. tengo una. La estufa eléctrica es un tubo de cuarzo, ¿no? No sé, la mía es como de mallita. No, pero estufa eléctrica que ya de mallita, pero adentro hay un tubito y en ese tubo va un cable. Ese cable, ¿cierto? Ese cable es una resistencia eléctrica que puede ser de tungsteno o de cromo. Entonces, como su estructura atómica, ¿cierto? Está de tal manera que opone mucha resistencia al paso de los electrones, el número de choques por unidad de volumen por un tiempo aumenta, cambia de coloración, aumenta su temperatura y la energía eléctrica se convierte, de acuerdo al efecto Joule, se convierte en energía de tipo calórica, energía de tipo térmica. ¿Alguien tiene un escandazol en su casa, no? O su papá o su mamá tiene uno, ¿no? Yo tengo uno, profe. Ya, Lo usé caleta en invierno. ya. ¿Y qué tiene entre medio de las dos frazaditas? ¿Qué es lo que tiene? Es como un cable. Es un Es como un cable, cable pues, que va papá. así como una culebra. Sí, pues, un cable que está distribuido en toda su cosa y eso está forrado, pero eso es una resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica aumenta con el largo del cable, por eso que es largo. Son directamente proporcional. Entonces eso aumenta el número de choques por unidad de volumen, como es una resistencia de nicrón o tungsteno. Entonces eso está ahí y eso aumenta el calor. Y eso se transmite, ¿cierto?, a través de la funda o de la frazada térmica en cuestión y eso genera calor. ¿Usted tiene secador de pelo en su casa? ¿Alguna dama que Sí, esté sí. por ahí? ¿Alguna dama? ¿Alguna compañera? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que tiene el secador de pelo? Tú lo abres el secador de pelo, ¿qué es lo que tiene? Una placa, que normalmente es de baquelita, ¿cierto? Y alrededor de él hay un alambre que está enrollado en forma de como resorte, ¿no? ¿Ya? Profe, le hablan por chat. ¿Ah? Le hablan por chat. Sí. Sí, Tania, usted tiene una, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene una plaquita que es más o menos de baquelita y esa baquelita tiene un alambre enrollado, entonces está dentro de un tubo y detrás de eso hay un motor. Entonces yo canalizo todo eso a través de un tubito, al pasar, ¿cierto? Convierte energía, ese alambre es de nicrono tungsteno, genera cierto harto calor y ese calor yo lo canalizo con un motor que está detrás y me lanza todo el chorro de aire caliente, ¿cierto? A través de ese tubo y eso es lo que lanza cierto aire caliente, porque tiene una alta resistencia eléctrica al paso de los electrones, que es de nicrón o tungsteno. ¿Ve? Y ahí tiene entonces el caso de una resistencia eléctrica. ¿Para qué vamos a hablar de las planchas? Las planchas tienen, en la parte metálica tiene una cosita de aluminio y dentro de aluminio va un cable. Y ese cable, ¿cierto?, de tungsteno pasa al tubito como el escandazol y eso pasa a la parte metálica y y los hornos eléctricos, claro, también, pues, los hornos eléctricos, también. Entonces pasa a la parte metálica y eso comienza a aumentar la temperatura, pero fíjese bien que la temperatura está controlada con lo que es un termostato o un termistor. ¿Qué es lo que es un termostato? ¿Cierto? Es una resistencia que actúa con la temperatura y lo que hace es abrir o cerrar un circuito. Cuando alcanza una temperatura peak, desenergiza el sistema y corta el flujo de energía eléctrica y se apaga la ampolleta del costado y baja la temperatura. Comienza a bajar la temperatura y cuando llega a un caso extremo vuelve a conectarse nuevamente y vuelve a conectar el circuito y vuelve a aumentar la temperatura. Entonces la dueña de casa, antiguamente su abuelita o alguien más de edad, ¿cierto?, planchaba con una plancha a carbón. Entonces se echaban las brasas del carbón en una parte metálica, habían orificios y se planchaba, pero muchas veces salían las cenizas o las brisas, ¿cierto? Salían las cositas rojas y caían
en la camisa y la camisa se hacía trizas o se generaba un hoyo. Después era una mica con una cierta resistencia. Hoy día va en una canal, ¿cierto? Un trozo de alambre de aluminio, al interior va la resistencia eléctrica, y esa resistencia eléctrica me genera un calor, entonces la señora o la dueña de casa o quien esté planchando tiene una resistencia oral, entonces esa resistencia ya está medida experimentalmente en un laboratorio, entonces dice lino o seda. Suponte que tienen que ir a un vacilón y van a ir de etiqueta, entonces coloca ahí, van a planchar las camisas, colocan seda, ¡pum! Entonces comienza a aumentar la temperatura y va a llegar a una temperatura tal, ¿cierto?, que permite planchar la seda sin ningún problema y evita quemarla. Y de ahí baja nuevamente la temperatura. Entonces hoy día la dueña de casa puede estar viendo La Jueza o Moisés y está planchando y se le olvida y deja la plancha ahí y está protegida la plancha, está protegida, digamos, la plancha, la tela de seda o si es de lino, de algodón, ¿no es cierto?, lo que cree conveniente. Y no hay problema, sigue planchando sin ningún problema porque tiene un termostato, un termistor. Esa es la protección, y en un circuito eléctrico sería el fusible. Ah, y se me olvidó decir que dentro de los fusibles ese tipo botón, usted ve que hay muchos incendios, sobre todo en Valparaíso o en el centro de Santiago. Por esta cuestión de la migración, ¿qué es lo que ha pasado con las casas antiguas? A ver, primero hay una cuestión de Valparaíso, ¿cierto? Es patrimonio de la humanidad y todo el asunto. Entonces, ¿qué es lo que hace la municipalidad? Cada cierto tiempo recibe un billete y pone unos socios de la municipalidad a pintar. Y le tiran un poco de estuco, cemento por fuera, y dice que vienen los franceses y están pero emocionados. Los canadienses también, qué bonito Valparaíso, los colores, todo asunto. Pero dentro de esas casas siguen viviendo personas. Y usted comprenderá que dentro hoy día las demandas energéticas de energía eléctrica no son las de los años 40 ni los años 50, estamos en el año 2021. Entonces, lo que hay que hacer es una intervención seria. No solo es pintar, tirarle estuco y pavimentar y pintar por fuera, sino que también, ¿no es cierto?, para que esas casas se sigan manteniendo, hay que cambiar el tendido eléctrico de interior de la casa, todo el circuito eléctrico, y modernizarlo digamos, a las demandas energéticas de los años 2021-2020. Por esa razón hoy día, ¿cierto?, se subcontrata, subarriendan a la gente, a los inmigrantes sobre todo, estas casas enormes, y ¿qué es lo que hace? Una pieza o dos piezas que eran grandes, echan abajo una muralla y la dividen en 4. Entonces, hacen 4 familias, 1, 2, 3, 4, y esas 4 familias tienen radios, tienen televisión, una estufa eléctrica, un microondas. Entonces las demandas energéticas de esas 4 personas se cuadruplican de respecto de la situación inicial, y a veces las casas son bastante altas, entonces le crean un cielo falso, dividen la altura en 2. Entonces tú, en vez de tener 4 familias, arriba tú también puedes tener 4 familias más, entonces tienes 8 familias. Y por eso de repente, ¿cierto?, se queman las casas. ¿Por qué? Porque la instalación eléctrica estaba deficitaria. No se ha cambiado la energía eléctrica, no se ha cambiado los circuitos eléctricos. Entonces el día de mañana usted, si es un instalador eléctrico autorizado, aparte de lo que va a aprender, usted tiene que hacer todas esas modificaciones o proponerle al cliente, decirle, ¿sabe qué? Esta casa que usted está arrendando o que va a comprarse, hay que cambiarle el circuito eléctrico y hay que dejarlo, ¿cierto?, habilitada para las demandas energéticas de los años 2020, 2050, y con esto queda habilitado. Entonces todo circuito eléctrico tiene que tener un fusible de alta y de baja, tiene que tener un fusible también, tiene que tener también un sistema diferenciador, un diferencial. ¿Sabe lo que es un diferencial o no, don Nicolás? ¿Sabe lo que es un diferencial? Un diferencial en este momento no te puede costar más allá de entre 20 y 25 mil pesos. Y lo que hace un diferencial es un sistema de protección perfecto. Te desenergiza el sistema en 30 milisegundos. O sea, estoy hablando de 30 por 10 a la hora menos 3 segundos.
te corta la energía eléctrica, no la luz, te corta la energía eléctrica de todo el circuito de tu casa, porque detecta una fuga a tierra. Nosotros somos conductores de la electricidad, ya lo vimos en la primera parte cuando vimos la ley de Coulomb, ¿no? Si tú colocas, los niños chicos imitan la conducta de los adultos y colocan cosas metálicas. Ellos saben que cada vez que tú conectas algo se prende la tele. Entonces ellos colocan alguna cosa metálica en los orificios, si es el positivo, y si lo hace con la mano izquierda, va directamente al músculo del corazón y el niño puede morir electrocutado. En cambio, si tú colocas ese diferencial, al colocar un clavito, ¿cierto?, con su mano izquierda que va al corazón, desenergiza, ¿cierto?, detecta una fuga a tierra porque hace tierra y desenergiza el sistema en 30 milisegundos. Y el niño, ¿qué es lo que va a sentir? Una quemadura local en sus dedos, un cosquilleo, va a cortar la luz, pero le va a proteger la vida. ¿Y por cuánto? Por 25 lucas más, en un circuito eléctrico. Entonces, todas estas casas que se están quemando en Valparaíso, sobre todo en el centro de Santiago, normalmente quienes vivían era un cité habitado por emigrantes colombianos, venezolanos, qué sé yo, y aparecen de repente los entrevistas y se les quema todo lo que ellos habían obtenido. ¿Por qué? Porque les sacan mayor energía al sistema y los sistemas no están siendo habilitados. Y eso tiene que ver con todo lo que estoy hablando hoy día acá. No sé si le queda claro. Entonces el día de mañana, si usted va a hacer esa funcionalidad, usted le explica al cliente y le dice, sí, hay que cambiar todo el circuito eléctrico. ¿Y cuánto vale esto? Y usted tiene que hacerse valer la palabra, porque usted es una persona especializada que salió de la Santa María y usted sabe hacer todas esas cosas. Hay muchos compadres que son chantesqui, ¿cierto?, que andan haciendo instalaciones eléctricas y son deficitarias. Y mucha gente muere electrocutada, por ejemplo, sobre todo en el ambiente donde está la logia, donde está la lavadora y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en mi apartamento yo tengo 2 circuitos eléctricos, uno para la cocina y la logia, y el otro, ¿cierto?, para el resto de la casa. Entonces a veces se me corta uno o el otro y yo tengo 2 diferenciales que lo protegen. Entonces, por unas lucas más, usted le logra salvar la vida. Entonces usted tiene que hacerle conciencia a esas personas, no solamente pintar la casa por fuera, arreglarla. Igual, ¿para qué vamos a hablar del sistema sanitario? Todas esas casas donde viven 8 o 10 familias más de las que habían originalmente, tapan los sistemas de alcantarillado. Preguntas, dudas de lo que he hablado. ¿Aló? ¿Me No, escuchan? profe. ¿Les quedó claro lo que les digo, no? Sí. Claro, porque el día de mañana tú puedes sacar tu carnet de instalación sanitaria, de instalador eléctrico. Entonces puedes hacer todas esas peguitas en forma colateral. Si es que lo querés hacer. Tienes tu pyme y lo puedes hacer en forma particular. Entonces eres un instalador autorizado. Cobra tus lucas, pero haz bien la pega. Hazle ver al cliente, ¿cierto? No le pegué el palo para matarlo. Atóntalo un poco, le pegáis el palito, pero va a entender el hombre que tiene que hacer esas cosas. ¿Ya? Por eso está estudiando. Aquí tiene diferentes tipos de resistencia, ¿ves? Todas tienen un código de color. Y las resistencias se dibujan de esa manera. Ahí tiene una resistencia variable. Esa resistencia variable, ¿de dónde están? En las luces, por ejemplo, en la casa, en el comedor, en el living, ¿no es cierto? Si usted tiene una lámpara de pie, usted regula esta resistencia, deja pasar mayor o menor energía eléctrica y por lo tanto la luz aumenta en intensidad o disminuye en intensidad. Estas que son de losa o de algunos materiales especiales están ubicados en cosas que emiten una gran cantidad de energía, como son los hornos eléctricos. Y tienen un código de color. Ahí tiene un secador de pelo que también prácticamente es una resistencia que convierte energía eléctrica en energía tipo calórica y yo la canalizo a través de un tubo y eso genera un aire y un aire caliente que yo lo puedo regular y darle 2 o 3 formas de hacerlo. Y tiene una cierta protección. Si alcanza una temperatura peak, en el caso de la señorita que delante me hizo una observación,
A ver, ¿quién fue la que me hizo alguien? Alguien me dijo algo, una niña. Señorita, ¿alguna vez se le ha quemado o se le ha cortado su secador de pelo? Sí. Ah, aquí está la niña Tania. ¿Y qué es lo que pasa, cierto? Era muy viejo, claro. Entonces ahora el que tú tienes tiene una protección, que es un termistor o termostato. Entonces cuando alcanza una temperatura peak, se va a cortar la energía eléctrica. No es que se haya echado a perder, tienes que esperar, desconectarlo y esperar que baje su temperatura. Porque, porque resulta que con ese termostato termistor te está protegiendo y que no se funda la carcasa metálica, que el plástico no se funda. Si tú te compras un secador cuneta de la calle, que te puede, con unos chinos, que puede costar 2.000 pesos y que no tiene una protección, lo más probable es que a los 2 meses se te va a fundir la carcasa plástica, porque no tiene una protección, como la plancha, por ejemplo. Entonces invierte unas luquitas más, cómprate uno de mejor calidad y te va a durar más tiempo. Y aquí tiene un código de colores, oro, negro, marrón, cómo se lee la resistencia. Lo puedes hacer leyendo una banda, ¿cierto? Un código de barra. Lo puedes hacer de esa manera, con una tolerancia, si es color plata oro, de un 5 o un 10%, ya, de su valor. Pero hoy día lo que se hace es contrastarlo con aquí tiene un valor, la primera es azul, que corresponde al 6, el rojo al 2, primera banda, el azul corresponde al 6, la segunda banda al 2, tengo 62, y ahí tengo naranja por 10 elevado a 3. Y si es naranja, ahí tiene, color naranja 1000, entonces tiene 6,2 por 1000, tiene 62.000 ohm, más o menos el 5% de ese valor. Ahí está, más o menos el 5, o sea, es una resistencia de 62 kilo ohm. Lo puede hacer, ¿cierto? La primera banda, segunda, la tercera es el efecto multiplicador, y la cuarta tiene que ver con la tolerancia. O lo puede hacer directamente colocando el multitester entre los bornes de la resistencia y lo mide, lo pone ahí en ohm, en kilo ohm, y le da el valor efectivo. Entonces le puede ser 62 más menos el 5% de ese valor, puede estar en 59.000 o 56, 59.000 kilo ohm o 60 kilo ohm. Hay una cierta variabilidad. Y esta resistencia, ¿cuánto vale? Valen como 10, 15 pesos. Son baratas. Y aquí tiene que usted saber una simbología, usted va a tener que interpretar planos. Esa es una pila, el pone positivo, el pone chiquitito. Si son las dos iguales, eso es un capacitor, cosa que vimos anteriormente si las dos rayas. Una bombilla eléctrica, un interruptor, una bombilla de esa característica, pulsador, un conductor, un motor. Entonces va a tener que leer todas esas nomenclaturas. Y la resistencia eléctrica de un material, ¿de qué depende? Depende de algunos factores. ¿Cuáles son esos factores? Rho. Y el Rho, ¿qué es lo que es? Eso es la resistividad específica, no es la densidad. Para calcular la resistencia que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica es necesario conocer primero el coeficiente de resistividad o resistencia específica Rho de dicho material, la longitud y el área que posee. Entonces, la resistencia eléctrica, ¿de qué depende? Depende de la resistividad y depende, ¿cierto?, de la longitud y del área. Entonces ahí tiene la longitud. A mayor longitud, el caso del socio del escandazor, ¿quién es? ¿Aló? El socio del escandazor que me dijo que tenía uno, que lo había pasado happy en el invierno. ¿Está por ahí o no? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿No está el socio del escandazor? La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. A mayor área, ¿cierto?, mayor es la cantidad de electrones que puedan pasar por él. Es como una tubería, o sea, es como una manguera que usted quiere regar. Si usted tiene esa área, usted le tapa con el dedito el área, pasan menor cantidad de electrones. ¿Ya? Y el largo, a mayor longitud, el escandazor del socio, ¿dónde está?
Se me fundió. Ah. ¿Cómo se escribe? Del escandazor. Del calientacámara, bueno. Así me salta la situación. Del calientacama. El socio del calientacama, ¿dónde está? Se me fue a ver. ¿Hay algún partido de la Champions? De hecho, creo que sí. ¿Dónde está? Se fue a mimir, parece. Los billetes sucios del escandazor, se me fue. Vamos en 12. Después reclama que no entienden nada. A ver si está por ahí. No, se fue. Ya, en el fondo, pongámoslo serio. ¿La resistencia de qué depende? Depende del material del cual está hecho. Aquí está aluminio, carbón, cobre, contactán, nicrón, plata, platino, plomo, tungsteno. Para una ampolleta clásica, el filamento de la ampolleta es de tungsteno. Tiene una alta resistividad específica. Y eso se mide en ohm por metro, o aquí se están dando los valores, ohm por milímetro cuadrado partido por metro a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces depende de una alta resistencia eléctrica, entonces convierte energía eléctrica en energía tipo calórica y lumínica. Si tú tomáis una ampolleta, ¿qué te pasa? Te quemáis las manos. Hay una alta temperatura. Por eso hoy día hay que usar estas ampolletas inteligentes. Claro, te valen, usted miraba que valen como 5 lucas, sí, pero si tú tomáis la ampolleta, la podéis tomar sin ningún problema, entonces el factor temperatura disminuye, pero aumenta, ¿cierto?, el factor luminosidad. Entonces te dan diferentes tipos de luminosidad. Son de mejor calidad y te ahorra platita en el corto, en el mediano y largo plazo. Es una inversión. Entonces, si tú vas colocando ampolletas en tu casa de este tipo de cosas, vas disminuyendo la resistencia y tienes eso, cierto, mayor luminosidad que resistencia por calor. Pregunta de ingenio. El socio del escandazor se me fue. Ya no importa. Para los demás, para los 11 que quedan ahí. ¿Qué pasa si yo tengo una ampolleta de esas clásicas? Antes de conectarla, yo le rompo el casquete del vidrio y la conecto. ¿Qué pasa con la ampolleta? ¿Qué pasa con el filamento? ¿Qué pasa con la ampolleta? ¿Se quebraría? ¿Sí? ¿Eso mismo? ¿O no? ¿Qué cosa? ¿O no alumbraría de la forma que debe? No, ¿Se quebraría? no sé qué. ¿Emitiría calor? No, pues si ya rompí el No, casquete de vidrio. Por ahí ¿Debería está. solamente un fierro de color o no? Es como aquí el socio, no es el socio del escandazorero, no es el Alfredo Castillo, no. Fuego. Resulta que las ampolletas están al vacío. Entonces, si tú rompes el casquete de vidrio, entra a tallar, ¿cierto?, el oxígeno. Y por lo tanto el filamento se consume, se funde, porque tiene el elemento catalizador. Tú tienes la chispa y con el oxígeno se funde y se quema. No te alcanza a durar más de allá de 10 segundos, 15 segundos, cuando tú la prendes. ¿Está claro, no? ¿Y qué pasaría con las LED en ese caso? Daría igual, ¿cierto? No, con la LED no pasa eso. No, yo no he probado con una LED, pero funcionan de otra manera, por eso te digo que son ampolletas inteligentes, y ahí también tiene ahí usted una caída con la gente que está cambiando. Entonces usted le dice, mire, ¿por qué no cambiamos todas estas ampolletas? Le va a salir un poco más caro, no le pegue tan fuerte el palo y cambia todas las ampolletas tradicionales a LED. Entonces el socio se lo va a agradecer a usted de aquí a unos 6 meses más, cuando le llegue la boleta a la luz. ¿Me entiende? ¿No ha sido por el bajo consumo que tiene Claro, bajo consumo y te da la misma luminosidad, pues entonces las ampolletas sí cuestan un poquito más caras, ¿me entendí? Pero obviamente te vas a ahorrar Mejor me hago plata. una bobina tela y me compro ampolleta halógena.
Ah, bueno, una bobina Tesla, claro. Yo también podría tener dos placas cilíndricas y podría tenerlo ahí cerca de una torre de alta tensión y lleno el condensador y le tiro un cable para acá, po. Entonces me genera energía eléctrica gratis, po. Con todo el campo electromagnético y me tiro un cable y tengo energía eléctrica. Que es en el fondo una bobina Tesla, ¿o no? Sí. O sea, es Ya, como. y a Tesla lo mataron, Tesla desapareció, toda su información desapareció porque lo que quería era producir energía eléctrica gratis para todo el mundo, colocar ciertas antenas repetidoras Simón, y a través del gasolina. espacio, ¿cierto?, poder generar energía eléctrica, que era una corriente alterna. Yo siempre eh, comparo a Tesla con este gallo El que que le era robó. norteamericano, que era ¿cuánto? El Edison. Edison, claro, Edison. Yo lo comparo, es bueno ese auto, Tesla es mejor, nada que ver, si no estamos hablando, bueno, el Tesla ya, bueno. Tesla y Edison. Edison era para la tele, era el que controlaba, ¿cierto?, todo lo que era el asunto de las redes sociales, qué sé yo, todo, y Edison, Tesla era el que estaba oculto. Edison era el zamorano, ¿ah? El que se movía con todos los medios, qué sé yo, el que era representante, el que era para la tele, ¿cierto?, el que aparecía en todos los shows, y el que está siempre escondido ahí es Sala, calladito, tranquilo. Y Sala ha hecho más cosas, hizo más goles, ganó más campeonatos que Zamorano. Y Sala, aparte de eso, tiene una situación personal, ¿no es cierto? Y él ayuda a los jugadores de su temporada. Normalmente está ayudando a personas que tienen que, algún familiar, alguna cosa que tenga él aporta dinero y no le cuenta a nadie. Él lo hace nomás. Normalmente los jugadores, los compañeros lo quieren mucho por esa situación. Cuando él ganó un campeonato en la Juventus, ¿cierto? Ganó un campeonato, todo el dinero que él ganó por ese campeonato se lo entregó a la afiliación de jugadores que no estaban, a la Asociación de Jugadores Profesionales de Chile, que es los que estaban sin pega. Con eso los pudieron mantener durante varios meses, le compraron pelotas, camisetas y una serie de otras cosas. Por eso siempre comparo yo a Tesla con Faraday. Uno es para la tele, ¿cierto? No, Edison para la tele, ¿cierto? Toda la cosa. Uno era de la corriente continua y el otro la corriente alterna. Hoy día, ¿qué tipo de corriente usamos? Corriente continua, alterna para las calles y para los osos. ¿Qué tipo de corriente usamos? La alterna. Alterna, pues papá, ¿viste? Fue lo que dijo, lo que hizo Tesla. Edison, ¿no es cierto?, hizo en una ciudad ahí cercana en Nueva York, ¿cierto?, hizo colocar postes y esa energía tú tenés que estar elevando el voltaje o la tensión de manera que te recorre cientos de metros. La energía alterna, ¿cierto?, te recorre cientos de kilómetros y tú pegas la elevación. Entonces hoy día se usa fundamentalmente corriente alterna y otras cosas. Y ese señor de la noche a la mañana apareció muerto en un hotel con sus cajas de fondo abiertas y todas sus cajas abiertas. Hay un Un programa que Lady dice, D. ¿ah? Un Lady D. No lo entiendo, eso es. Cuénteme. La Lady Di, la princesa de Inglaterra, Ah, de la bueno, noche a la claro, mañana le ocurrió un no, claro, accidente. es que hay muchos casos, claro, hay muchos casos de ese estilo. Claro. Hoy día están bajando a Trump. ¿Por qué? Porque Trump está luchando contra toda la red de pedofilia, todo lo que están detrás, y los que proponen, ¿no es cierto?, y los que utilizan el adenocromo. ¿Usted sabe lo que son el adenocromo? No, Ya. No. Tú sabes no. que en una persona cuando tú lo sometes a una cuestión estresante y de miedo, tú generas una adrenalina, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. En los niños chicos, en los niños, en los infantes, eso se multiplica por 4 o 5 veces. Entonces hay muchos niños que están desapareciendo en el mundo, sobre todo en los países centroamericanos. Entonces a los niños los someten a condiciones extremas, ¿cierto? Y generan gran cantidad de adrenalina y esa adrenalina, ¿cierto? Ellos sacan esa sangre y esa sangre se los pasan o la reciclan o la venden en la vez profunda. Ahí está metida la reina de Inglaterra, está Bill Clinton, la señora, una serie de otras cosas. Y después esos niños cuando dejan ser también los pasan para los pedófilos. Por eso hay una red de pedofilia en el mundo
que estaba con un tipo de apellido Stein, que estuvo en la cárcel y que murió en la cárcel en forma extraña. Y había una mujer que reclutaba jóvenes y niños para todas esas, y ahí está metido el rey Juan Carlos, está metido el rey de Inglaterra, algunos políticos de alta situación. Y eso Creo que está metido Obama igual, profe. creo que sí. Eso tiene que, coloque ahí usted en YouTube adenocromo, y ahí va a haber varias cosas. Entonces, quien está dando la lucha contra esa gente es Trump. Y por eso hay que bajarlo rápidamente. Ya, no me sigo avanzando. Contra Jeffrey Epstein, creo. Claro, ya no sigo más Se llama hablando. el primer. Ya, la resistencia eléctrica, ¿de qué depende? Depende del material del cual está hecho, de la longitud y del área. Dos factores geométricos, ¿cierto? Como son la longitud y el área, y también depende de la resistividad del material del cual está hecho. Pero también depende de la temperatura. Y la resistencia a una temperatura T, que puede ser 300 grados, es la temperatura R sub 0 a 0 grados, que puede ser este valor, es ese valor, ρ por el largo partido por el área, factor de 1 más menos alfa delta T. El delta T es la temperatura. Normalmente la temperatura inicial vale 0, la temperatura final vale 300, 400, 300 grados Celsius. ¿Por qué razón? Porque los conductores se dilatan con aumento de temperatura. Y alfa es una constante temperatura, el efecto de la temperatura sobre la resistencia, que depende del coeficiente de la temperatura y que tiene ciertos valores: aluminio, magnetita, ápanse, mercurio, bronce fosforoso, niclón, carbón, platino, hierro, y se usa como valor promedio 4 por 10 elevado a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Es el valor promedio que se utiliza. Y hay un signo más y un signo menos. El más es para los metales, el menos para los no metales. ¿Alguien por ahí vive cerca, en su casa, por ahí, en un sector, tiene algunos postes donde hay un transformador? ¿Aló? Cerca de su casa usted tiene un par de postes donde hay un transformador. Yo antes vivía antes vivía y cerca había un transformador. Ya, Por ahí, ya. Cuando tú pasáis cerca del transformador, ¿qué escucháis? Sobre todo en periodo de invierno, un ruido, ¿no? Claro, un ruido. Sí. Y normalmente cuando había neblina o cosas así, de repente había una chispa, ¿no? Eso está generando, recuerda que ahí están llegando 380 volts a ese transformador. Y ese transformador es un transformador reductor de voltaje. Y a mi casa me llegan 220. Ahí está llegando 380. Alterna y baja a 220. Por lo tanto, ahí se está generando energía eléctrica, energía térmica, energía de tipo sonora. Y si eso está en forma continua, ese transformador a veces estallan, o a veces, ¿cierto? Con mucho tiempo se podrían fundir. Entonces, cada cierto tiempo llega la compañía generadora de electricidad con unos socios, cortan la luz con unos cables, con unos palitos intensos, bajan los que están conectando para la continuidad, abren, ¿no es cierto?, la tapita que está abajo en el fondo o al costado y ponen un tarrito, un balde, y sacan un aceite. Ese aceite tiene una alta resistencia eléctrica y actúa como un moderador de la energía eléctrica, de la energía térmica generada ahí. Es como un refrigerante. Lo mismo pasa con el automóvil, po. Tú tenés que, por ejemplo, yo le cambio aceite cada 10.000 kilómetros. Y ese aceite, ¿qué es lo que hace en el interior del motor? Me regula la temperatura, que es lo importante, actúa como un jabón, me lava las partes interiores y evita, ¿cierto?, el roce entre las partes internas y regula la temperatura. Entonces el aceite transformador debería llevar aquí en esta ecuación un signo menos. Todos los metales un signo más. Entonces ahí tiene un caso en cuestión. Y cada cierto tiempo están cambiando ese aceite porque pierde las propiedades, sale un aceite negro. Yo alguna vez siempre sapeaba y me decía, me preguntaba qué estarán haciendo cuando yo vivía en Valparaíso, en Barón, hasta que un día, ¿cierto?, conocí a un vecino que trabajaba en Chilestre y ahí me explicó. Es un aceite israelita que ellos lo compran
pero ahora parece que están reciclando, ¿cierto? 2 o 3 veces acá y evitan comprar más ese aceite, lo reciclan. Seguramente ahora lo están produciendo acá también y evita, ¿cierto?, que se funda el transformador. ¿Qué es lo que es la conductividad? Es la inversa de la resistividad. R la resistencia, L rho por A. Y aquí viene un postulado importante, papá. Esto, si usted va a seguir esta línea de acción, la ley de Ohm lo va a perseguir siempre. Entonces en su casa, en vez de tener el número 326 de donde viva, usted puede poner ley de Ohm. Usted coloca B igual a I por R. Ah, aquí vive un electrónico. Aquí vive un eléctrico. ¿Por qué? Porque me está colocando B igual a I por R. Ah, la ley de Ohm. Debe ser eléctrico. Si usted quiere seguir en esto, la ley de Ohm va a vivir y a morir con ella. Por ejemplo, si yo me muero, mi cajón tiene que ser azul y a mí me tienen que vestir con la camiseta de la U. Entonces a lo mejor usted dice, no, a mí me tienen que colocar arriba en el cajón, me colocan B igual a I por R, ley de Ohm. ¿Me entiende, no? Ay, aquí me hizo... ¡Ah, Wanderito! Ya. Se me cayó. Ese es mi quehacer, pues yo me tienen que vestir de azul, pues. ¿Qué voy a hacer? El cajón tiene que ser azul. Guachipato, ¿existe Guachipato? Ya. Pongámoslo. Ya. Postulado de la ley de Ohm. Dice que el flujo de corriente en amper que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión al voltaje. Nosotros vimos el voltaje o la tensión eléctrica cuando vimos diferencia potencial. Acabamos, ¿cierto?, de ver lo que era la intensidad de corriente, los tipos de corriente, el sentido de la corriente, la unidad en las cuales se miden, y vimos lo que era el caso de la resistencia eléctrica. Las tres cosas se unen mediante esta fórmula importante. El voltaje o la tensión eléctrica es igual al producto de I por R, donde I, es cierto, es la corriente eléctrica y R es la resistencia. La corriente se mide en amper y la resistencia en ohm. Si tú quieres la resistencia, divides el voltaje por la intensidad de corriente o la intensidad de corriente del voltaje partido por la resistencia. Entonces, proporcional, la intensidad, dice acá que el flujo de corriente en amper que circula en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional al voltaje, a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga. Entonces aquí lo que tú tienes es un trozo de alambre en el cual se establece una diferencia potencial a través de un campo eléctrico y los electrones pasan por esa área, ¿cierto?, generando una corriente, un flujo de corriente, y el campo eléctrico está dirigido de las regiones de mayor potencial a menor potencial. Entonces aquí, fíjate bien que el establecer un campo eléctrico y una diferencia potencial me establece un flujo de corriente a través del conductor, que tiene un largo y un área, entonces sería el número de cargas fundamentales por unidad de volumen. Área por longitud te da el volumen del cilindro. Y si tú vas al laboratorio, vas a medir la tensión y la intensidad de corriente y te van a dar, ¿cierto? Vas variando la intensidad de corriente o el voltaje y te va a dar, ¿cierto?, un valor constante que es la pendiente. Y esa pendiente es la resistencia en cuestión. Los elementos que siguen la ley de Ohm es una línea recta. Los materiales que no siguen la ley de Ohm, un comportamiento errático, como son los gases y los líquidos en general, son materiales no óhmicos. No siguen la ley de Ohm, siguen otro comportamiento errático. Y los materiales óhmicos siguen esa ley en cuestión. Energía en los circuitos eléctricos. En un conductor el flujo de carga positiva se hace de los potenciales altos a los potenciales bajos, mientras que los electrones lo hacen en sentido contrario. Esto se traduce a que la carga pierde energía potencial y gana cinética que se transforma inmediatamente en energía térmica. Entonces lo que les decía yo, que hay una transformación de energía eléctrica en energía tipo calórica. Y la potencia que se disipa, o la energía perdida por unidad de tiempo, delta U en delta T, es igual a la carga partido por el tiempo por el voltaje, y eso es igual a I por B. Y por lo tanto la potencia que se disipa, la potencia es B por I o I por B, y se mide en vatios o en watts. Potencia B por I
O si tú quieres usar la ley de Ohm, la potencia como I cuadrado R o la potencia B cuadrado partido por R. 3 expresiones y cuáles ocupa la que tú creas conveniente de acuerdo a los datos que se entrega el sistema. Si tienes la corriente de voltaje, ocupa eso. Si tienes voltaje, la resistencia ocupa B cuadrado partido por R. Si tienes la intensidad de corriente y la resistencia, I cuadrado por R. Entonces tiene 3 posibilidades para calcular la potencia en watts. Entonces, si usted va a comprar un transformador, elevador o reductor de voltaje que tiene que ver con el número de vueltas, ¿cierto? En el secundario o en el primario, tiene ahí un elemento, un transformador, elevador de voltaje o reductor de voltaje, y le va a preguntar el tipo, ¿qué watt? O sea, la potencia que debe disipar, porque eso tiene que ver con el tamaño, con el número de vueltas que tenga. Ya. La energía electromotriz o la FEM en las baterías. Aquí tiene un circuito eléctrico donde tiene una FEM, una batería, voy de menos a más, y fíjense ustedes que aquí se está considerando el sentido práctico de la corriente. Los electrones se mueven de los potenciales bajos a los potenciales altos, ahí están, ¿ves? Y lo hacen a través de una resistencia, van en ese sentido. El dispositivo que suministra la energía eléctrica suficiente para que se produzca la corriente se llama fuerza de electromotriz FEM y convierte energía química o mecánica en energía eléctrica. La fuente realiza un trabajo sobre los portadores de carga con una energía elevando su energía potencial delta Q por E, y este trabajo es por unidad, es la FEM-E. Entonces aquí tiene una analogía con, por ejemplo, para el caso de una batería. Una batería, los enanitos lo que hacen, toman los electrones y los suben de un punto de bajo potencial a un punto de alta potencial. Y así están en forma continua. Pero los enanitos se cansan. Entonces la pila se va gastando. ¿Cierto? Y eso es lo que hace, es pasar los portadores de carga de un punto de bajo potencial a alto potencial. Y los enanitos, ¿cierto? Se va cansando, y los enanitos, esas bolitas, ¿cierto? Que son los electrones, después que le elevan a punto de alto o bajo potencial, pasan a través de una resistencia. Y la resistencia serían las clavijas. No es que pase derecho hacia abajo, sino choca con las clavijas, ¿cierto? Y si yo tengo muchas clavijas, tengo mucha resistencia, un mal conductor. Si tengo pocas clavijas, tengo una resistencia muy pequeña y por lo tanto facilito el traspaso de la información. Ese es el modelo mecánico para llevar a cierto, para entender el comportamiento de una resistencia y de una FEM. Lo ideal, ¿cierto?, sería esto. Una fuente de voltaje ideal es la que mantiene un voltaje continuo, pero en realidad, ¿cierto?, las baterías, lo que pasa, ¿cierto?, se van gastando, y es lo real. Y ahí tiene, ¿cierto?, una batería con una polaridad negativa positiva, tiene una fuente de poder y tiene una resistencia interna que es pequeña comparado, una R minúscula, comparado con las fuentes externas. Nosotros no vamos a considerar las resistencias internas, que son muy pequeñas. Y para una fuente real, la diferencia potencial entre sus bornes, que son los conectores, disminuye con el aumento de la corriente. Entonces tiene un voltaje que es la FEM menos I por R. Entonces este número va, la diferencia potencial entre los bornes disminuye en la medida que le aumenta la corriente, y la diferencia hace que esto tienda a cero. Circuitos eléctricos, serie y paralelos. Acá lo que tengo, ¿cierto?, son 3 conectores que están conectados en serie, uno a continuación del otro. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. La corriente que entra aquí es la misma que pasa por la resistencia R1 y la misma que pasa por el punto B, y es la misma que pasa por el punto C. Entonces la corriente es la misma. Tengo un único camino por donde circular. Están conectadas en serie, tomadas de la mano. Y para resistencia en series, si yo quiero sacar la resistencia equivalente a estas dos, a R1, R2, ¿qué es lo que hago? Sumarlo. Sumo la resistencia, ¿viste? Si tengo 4, R1, R2, R3, R4, y la parte matemática, como se representa, dice que la RI va variando de 1 hasta 4. R1, R2, R3, R4. Si todas las resistencias tienen el mismo valor R sub 0,
Y si son 4, entonces pongo 4 veces 1. R sub 0 la resistencia equivalente. Y la corriente equivalente es la misma porque es la misma que pasa por R1, es la misma que pasa por R2, es la misma que pasa por R3, es la misma que pasa por R4. Y el voltaje total, el voltaje entre la equivalente, es la suma de las caídas parciales para 4 resistencias, la equivalente, el voltaje equivalente. Entonces, esta premisa, lo que hay que anotar, ¿cierto?, en un papelito, cuando yo les dé un circuito en serie. Ah, el profe dijo esto. Estas son las conclusiones. Resistencia equivalente, intensidad de corriente equivalente y el voltaje equivalente. ¿Qué sucede si las tengo en paralelo? En paralelo aquí, entre el punto A y B, yo establezco una diferencia potencial, tengo una resistencia R1, R2 hasta la enésima. Este punto que está aquí tiene un voltaje, la diferencia de voltaje entre los puntos A y B es la misma que tiene para la R1, es la misma para el R2 y para la enésima. Entonces aquí lo que tengo, eso es una parte teórica, aquí tengo un dibujo, la corriente viene acá a un punto A y la corriente es inteligente, tiene la posibilidad de irse por el camino de arriba y tiene la posibilidad de irse por el camino de abajo. Entonces ella olfatea y visualiza por dónde se va a ir mayor cantidad, y eso tiene que ver con los valores de la resistencia. Ella quiere fluir elegantemente, sin que no la molesten, entonces dice, ah, este gallo aquí me pone mayor resistencia, entonces me voy a ir por aquí arriba, la mayor parte, el 80% me voy por aquí arriba, y bajo para acá. Un 2% ya, digo, 80%, el 20% me voy por aquí abajo. Y eso tiene que ver con los valores de la resistencia. Mayor resistencia, menos el flujo de energía eléctrica. Si aquí entra una corriente y se subdivide en I sub 1 y en I sub 2, aquí llega I sub 1 y aquí llega I sub 2, de la manera que toda la corriente que entra es igual a la que sale. Son como dos tuberías de agua. Si tú tienes en el patio, tienes un medidor que registra el flujo de agua, 5 metros cúbicos por segundo, por aquí se irán 4 y por acá se irán 1. ¿Y eso de qué depende? Del diámetro de la tubería, ¿cierto? Del diámetro de la cañería. Por acá se van 4 metros cúbicos y por acá se va, más delgadita, más estrecha, se va a 1 metro cúbico. De tal manera que los 4 metros cúbicos llegan aquí y por aquí llega 1 metro cúbico y te da igual a los 5 metros cúbicos que te están proponiendo. Salvo que haya alguna interrupción, alguna cosa, no, todo es continuo. Entonces depende de los valores de la resistencia. ¿Y qué debo tener claro yo para la resistencia en paralelo? ¿Cómo se miden? Si yo quiero la resistencia equivalente, pongo 1 partido por la R equivalente, 1 partido por R1 más 1 partido por R2 hasta la enésima. Y eso es la sumatoria de igual 1 hasta n de 1 partido por R. Es decir, que lo que hago, sumo los recíprocos, saco mínimo común denominador y obtengo el valor de la R equivalente. Si todas ellas tienen un mismo valor R sub 0 y son 5, entonces pongo el valor de 1, lo divido en 5 y tengo la resistencia equivalente. Y los voltajes son iguales. Si yo pongo un multiteste aquí y pongo un multiteste el otro extremo acá, mido un voltaje entre los extremos de R1, y si yo lo pongo el multiteste, lo coloco aquí y acá, mido la misma diferencia de voltaje para la resistencia R2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y la corriente, como ya dije, por aquí se va I sub 1, por aquí se va I sub 2, de tal manera que I sub 1 igual a I sub 1, ¿cierto? Más I sub 2 se va por aquí. Si las dos resistencias son iguales, y aquí tengo 5, ¿cuánto se va por arriba? Si las dos resistencias tienen el mismo valor, suponte tú que están llegando a 5 amperes, 2,5 en cada lado. La mitad. 2,5 y 2,5. Ella se adecua. Le da lo mismo irse por arriba que por abajo, si pueden ser las dos resistencias iguales. Y la intensidad de corriente es la suma de ellos. Entonces yo tengo que aprenderme eso que está ahí. Entonces yo debería colocar ya, si me estoy formulando mi formulario para la prueba, debería colocar estas cosas. Circuito eléctrico, resistencias en paralelo. Igual que serie. Y aquí puedo tener algunas combinaciones. Serie paralelo. A ver, la resistencia R1 con R2, ¿cómo están conectadas? Paralelo. Paralelo. Y la R3 con la R4. También. Paralelo. Paralelo. Entonces aquí te voy a generar una equivalente, ¿no?
Aquí saco una equivalente, aquí saco otra equivalente. ¿Cómo se quedan conectadas esas dos? En En serio. serie. En serie. Y ahí lo sumo y obtengo la resistencia equivalente. Entonces yo tener un circuito eléctrico, estas 4 resistencias, 2 en paralelo, 2 paralelos, y después generar 2 en serie, mejor busco una común a todas ellas y coloco una sola resistencia. Achico mi circuito eléctrico. R1 y R3, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Ya, perfecto. R2 y R4, ¿cómo están conectadas? También en serio. En serie. Luego te queda una arriba y te queda una abajo. ¿Cómo te están conectadas esas dos? Paralelo. 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 Perfecto. Aquí, R1 y R2, ¿cómo están conectadas? En serio. En serie. En serie. Te queda una equivalente. Y esa equivalente con R3, ¿cómo quedan conectadas? En paralelo. En paralelo. Paralelo. Una común. Y te queda con esa otra. ¿Y esa común cuánto queda conectada con la R4? En serie. En serie. ¿Ve? En serio. Esto tiene que ver con las leyes de Kirchhoff. No sé si las voy a ver con ustedes, pero está el asunto de el nudo, la malla, la rama, ¿no es cierto? Ver si la suma de las corrientes que entran o que llegan son cero y las caídas de potencial en un circuito son igual a cero. Y como yo leo, ¿cierto? En un circuito eléctrico, la intensidad de corriente y la FEM, ¿cómo mido? Y ahí estaba lo que es la potencia Joule, P igual a V por I, o también aplicando lo que es el voltaje, ¿cierto? PI cuadrado R o V cuadrado R, que es la energía disipada. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, profe. No. Bien, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, la próxima clase vamos a hacer ejercicios de circuitos serie paralela, intensidad de corriente, voltaje, etcétera, etcétera. ¿Le parece? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, pues, entonces esto es importante, esto es una de las cosas fundamentales que usted tiene que dominar. Pero para poder llegar y entender todas estas cosas, tengo que pasar, ¿cierto?, por la ley de Coulomb, lo que es el campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico, para poder entender todo este tipo de cosas. Diferencia de voltaje, potencial eléctrico, etcétera, etcétera. Y no me vaya a confundir, por favor, el término se cortó la luz, se cortó la energía eléctrica. Eso déjelo para las demás personas, pero como usted está estudiando, tiene que hacer la diferencia. Y por eso en un par de años más, cuando lo vean, van a decir, hola, profe, ¿cómo está? Y usted va a venir con un saco al hombro, ¿cierto?, con moneda. Lo va a dejar al costado del saco con moneda y decir, hola, profe, ¿cómo está? Sí, me pagaron hoy día. Viene con un saco grande con moneda. Ya. Entonces, nos quedamos hoy día hasta acá, chicos, ¿o no? Y nos vemos en la próxima clase, ¿no? Sí, Sí, está profe. bien. Ya, perfecto. Que estén bien, cuídense, chicos. Chao, Chao, profe, que esté profe. bien. Chao, que Sí, estén bien. cuídese. Profe, igualmente. Igualmente, chao, chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, gracias, que estén bien. Chao, profe. Cuídense. Chao, chao.